experto en el diseño vial con más de 40 años de experiencia en el sector transportes. Él es consultor en infraestructura de transportes, es experto en ingeniería de pavimentos, líder del grupo empresarial Camineros y director del programa de educación continua Escuela de Camineros. El título de la ponencia es La tecnología del futuro para la construcción de infraestructura vial sostenible. Con ustedes el ingeniero Pablo del Águila, para el cual les pido un aplauso. La luz lo puedes. Sí. Amigo, en mi presentación tengo notas que tengo que leer. ¿Acá? Sí, esto no lo puedes poner acá. Pero de frente ahí está. O ahí son vínculos. Acá se lee. Acá salen las notas. Esto no se ve. Es que mi VGA no alcanza. ¿Ah? Y esto tampoco. Casi sin batería está. ¿Puedes apagar la luz, por favor? Sí. Ok. Bueno, ante todo, buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en nuestra casa del Colegio de Ingenieros para exponer sobre un tema que en realidad no es un tema técnico. Bueno, es técnico porque se refiere a temas técnicos, pero en realidad el fondo del asunto no es, digamos, exponer ningún método, ni posiblemente ustedes conozcan más de los temas que voy a exponer, pero es llamar un poco la atención sobre la tecnología del futuro que debemos emplear para la construcción de infraestructura vial sostenible. Pero paradójicamente no voy a hablar del futuro, más bien voy a hablar del pasado. Entonces, ahí hay un tema que precisamente es el motivo de esta conferencia, ¿no? Ahora, entiendo que es un tema que puede ser polémico, porque posiblemente muchos no estén de acuerdo, pero para eso estamos los ingenieros, ¿no? Para dialogar, para confrontar ideas, para ejercer nuestro derecho al pensamiento crítico y de ahí sacar conclusiones, ¿no?
siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento que crean conveniente, levantan la mano y me dicen una pregunta, no estoy de acuerdo, pienso diferente, en fin. Lo que quisiera es de que esto no sea un monólogo, ¿no? Sino sea un diálogo donde se expongan ideas y sea en provecho de la concurrencia, ¿no? Bueno, hay un problema técnico aquí que lo tiene que solucionar el amigo. De paso que aprovechamos que lleguen más colegas. Yo sé que a veces los lunes son complicados, están en reuniones. No pasa o sea, pasa pero en la pantalla no. Ok, gracias. ¿Se lee bien o quieren que le apaguemos un poco más las luces? No se lee bien. ¿Ese es luz o enfoque? Luces, ¿no? Ya. ¿Leen bien? ¿Ah? Apaga la luz. Ahora sí, así pues. Ahora sí, pues. Apaga la luz. Listo. Ahí nomás queda. Bueno, vamos a empezar hablando de un tema que es en la actualidad un tema discutido, polémico, que es el tema del plan de infraestructura para la competitividad. Ustedes saben que el día 28 de julio el gobierno publicó este plan de infraestructura, en donde se consideran los proyectos que son necesarios para cerrar la brecha de infraestructura, supuestamente, que el Perú requiere para su desarrollo. O sea, el objetivo del Plan Nacional de Infraestructura es proveer al Estado de un insumo, de una lista de proyectos para construir una agenda de desarrollo, es decir, para contribuir al desarrollo y que esta agenda sea consensuada y que permita cerrar brechas claves para el desarrollo económico y social del país, ¿no? Es decir, queremos un país desarrollado económica y socialmente, tenemos que construir infraestructura. Sin infraestructura no hay esos objetivos.
De hecho, el plan sigue una lógica sectorial y territorial, es decir, se preocupa en que estén considerados todos los sectores de la economía, transportes, agua, vivienda, educación, salud, etcétera, y tienen también una lógica territorial, es decir, que digamos todo el territorio nacional sea atendido con este plan de infraestructura, o sea, no solamente desarrollo de una determinada zona o digamos todas las inversiones en Lima. Tiene un impacto en el corto plazo, pero digamos tiene una lógica y está guiado por una estrategia de largo plazo, es decir, vamos a empezar con algo, pero después continuamos hacia el largo plazo, y la idea es contribuir a mejorar la productividad y la competitividad que devienen en mejores condiciones de desarrollo para el país. ¿Ok? Bien. El plan estima una brecha de acceso básico a la infraestructura que representa una inversión que por lo menos es 360 mil millones de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de 360 mil millones, o sea, no es poca cosa. Yo no sé si alguna vez han visto una cifra tan grande, pero eso es lo que dice el plan que se requiere invertir para cerrar la brecha. No para estar en el mejor de los mundos, es para cerrar la brecha, ¿no? Y cerrar la brecha significa que se construyan todos los proyectos que son necesarios precisamente para impulsar ese desarrollo. El plan presenta una cartera de 52 proyectos con un valor superior de 100.000 millones de soles, los cuales se han priorizado para la obtención de una infraestructura de alto impacto en la productividad y competitividad que beneficien a la mayor cantidad de personas. Esos 52 proyectos son los proyectos priorizados, es decir, el plan en general considera cientos de proyectos, pero se han priorizado 52. O sea que de los 363 mil millones se prioriza y se escogen 52 proyectos que representan una inversión de 100.000 millones de soles. O sea, igual es una suma apreciable. Pero este plan nacional está, digamos, enmarcado en lo que se llama la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que establece como su primer objetivo prioritario el siguiente. O sea, dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, mediante esfuerzos orientados a la planificación y priorización eficiente de la infraestructura, el aseguramiento de la sostenibilidad y el funcionamiento de la infraestructura económica, social y natural bajo un enfoque de desarrollo territorial y de resiliencia de desastres naturales. Acá he subrayado algo que me ha parecido importante, ¿no? Infraestructura sostenible. O sea, vamos a hacer infraestructura, pero esta infraestructura, de acuerdo a esas orientaciones del plan de la política de competitividad, tiene que ser sostenible. Y además, tiene que ser resiliente a los desastres naturales. Esto de acá, para los ingenieros, nos da un clarinazo de alerta, porque nos dice, no solamente hay que construir infraestructura, sino que esta infraestructura tiene que ser sostenible, que es diferente, es otra cosa totalmente diferente. Después vamos a ver por qué. Infraestructura sostenible. Son los proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y al final de su vida útil removidos
removidos en el sentido de reconstruidos o rehabilitados, de forma tal que se asegure la sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental, incluyendo la resiliencia climática e institucional a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto de acá puede ser una definición, esta es una definición del Banco Interamericano de Desarrollo, por si acaso. Esto puede ser una definición un poco teórica, pero que si nosotros la analizamos, en realidad nos está hablando de todo. O sea, un proyecto es sostenible si es que asegura la sostenibilidad económica. Estamos hablando de la economía de los proyectos. Y si hablamos de la economía de los proyectos, estamos hablando de los adicionales y de la calidad de las inversiones y de la calidad de los estudios. Entonces, si tenemos un proyecto en donde se invierten 100 millones de dólares, ese proyecto no es sostenible, no va a ser sostenible, si después o durante la construcción me comienza a dar adicionales del orden de 30, 40% por X motivos, por mala calidad de estudios, por imprevistos, falta de un adecuado análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, ese proyecto no es sostenible económicamente. Por lo tanto, no es un proyecto sostenible. Entonces, cuando hablamos de infraestructura sostenible, estamos hablando indirectamente de un tema de calidad, de estudios en calidad, de un tema de calidad de tecnología. Igual podemos enfocar los otros aspectos, pero en realidad la idea es ir avanzando en cuanto a lo que es el tema de la tecnología, porque precisamente esta exposición trata sobre la tecnología que debemos emplear para que finalmente nuestros proyectos, sean los del Plan Nacional de Infraestructura o cualquier proyecto en lo que nosotros participemos, sean proyectos sostenibles, ¿no? El tema del Plan de Infraestructura es solamente una motivación para poder conversar del tema. Este plan, para que vean sus alcances, tiene una fase de largo plazo, 20 años, que está referida a la infraestructura requerida para cerrar la brecha de acceso básico, buscando la paridad con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Ustedes deben haber escuchado hablar de esta organización, que es a donde nosotros queremos entrar, y estamos dando los pasos necesarios para ser parte de esta organización. Se requiere en este plan de largo plazo una inversión de lo que está acá, 363 mil millones de soles, y comprende proyectos de transporte, saneamiento, salud, agua, telecomunicación, etc. Ese es el plan a largo plazo, ¿correcto? Pero vean ustedes, esto es solamente buscando la paridad con los países de la organización. No dice que vamos a ser un país de primer mundo. Ahí está, por ejemplo, el tema de la calidad de la infraestructura. ¿Dónde estamos? Perú, ¿dónde está? A ver, menor calidad, más calidad, ¿correcto? Calificación de la calidad de la infraestructura, de acuerdo al Foro Económico Mundial, de 0 a 7. Y esta es la capacidad de la economía. Aquí está en PBI per cápita, ingreso por habitante. Aquí está Perú. Ahí está Perú. No estamos en el mejor sitio que digamos.
Es clarísimo. Aquí está Colombia, aquí está Chile, aquí está Estados Unidos. O sea, de todo el grupo somos los coleros. Entonces, la idea es, vamos a invertir en infraestructura precisamente para salir de coleros, hablando futbolísticamente hablando. Este es otro gráfico que nos indica cómo estamos en calidad de infraestructura, donde 100 es la mejor calidad y 0 es la peor. Y aquí estamos comparados con lo que es la Alianza del Pacífico y la OCDE. Aquí, Perú es el que está adentro, obviamente, no es el que está afuera. Bueno, afuera. Perú es este polígono de acá. Y vean ustedes cómo estamos en el tema de carreteras. Nosotros que decimos que somos grandes diseñadores de carreteras, camineros viejos, ¿ah? Estamos en calidad con una puntuación de 40, últimos, y bien separados de lo que son los países de la Alianza del Pacífico, que están en el orden de 65, y de la OCDE, que están en el orden de 75-80. Coleros, en transportes, en carreteras. Donde estamos muy bien es en electricidad, casi 100%. Es obvio, nosotros tenemos un buen desarrollo hidroeléctrico, es lógico. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este plan de infraestructura? Que se inviertan esos dineros para que nuestra posición se acerque hacia este polígono. O sea, lo que estamos aquí adentro, que nosotros nos acerquemos acá a lo que es la performance de los países de la OCDE. Esa es la idea del plan de infraestructura. Sin decir que los países de la OCDE están en el mejor de los mundos, ojo. Esta es la brecha de infraestructura a largo plazo, esto es lo que hay que invertir. ¿En qué debemos invertir más? Obviamente el gráfico lo dice. ¿En qué debemos invertir más? En lo que estamos peor. ¿En qué es lo que estamos peor? Carreteras, transportes. Por eso es de que acá se habla que en transportes es lo que más debemos invertir. 161.000 millones de soles. Eso es lo que debemos invertir en transportes. Luego viene saneamiento, salud, agua, etc. Siempre en el tema de transportes. Luego viene el plan a corto plazo, que son 5 años. ¿Ok? 5 años. Esta es la infraestructura que se requiere en general para un país con nuestras condiciones macroeconómicas, socioeconómicas y geográficas. O sea, aquí ya no nos comparamos con nadie, sino basado en nuestra propia realidad, por ejemplo, la geográfica. ¿Ah? Entonces, para esto, la Universidad del Pacífico hizo una modelación para, digamos, establecer qué tipo de país tenemos que ser por lo menos, ¿no? Y ahí es donde ellos dijeron que hay un modelo al que nosotros debemos tender, que es el Perú potencial. El Perú potencial. Y para estar dentro de ese modelo se requiere invertir esto que está acá, ¿no? 100 y tantos miles de millones de soles. ¿En qué? En proyectos de transporte, saneamiento, etc. Y ahí es donde nuevamente se indica que donde más se requiere invertir es en transportes, en carreteras, en ferrocarriles, en puertos, aeropuertos, en fin, todo eso, ¿no? Telecomunicaciones,
Luego saneamiento, salud, etcétera. Bien, entonces ya con esto, digamos, nos hemos hecho una idea de lo que tenemos que hacer en tema de inversiones y la magnitud del dinero que tenemos que invertir para cerrar solamente brechas. Priorizando proyectos de infraestructura, aquí ya nos vamos a proyectos de infraestructura netamente, están los proyectos de transportes y comunicaciones. Se han priorizado 31 proyectos, de los cuales, para los cuales se requiere invertir esta cantidad, 82.000 millones de soles. ¿Ok? Entonces, nuevamente, se requiere más invertir en proyectos priorizados de transportes. ¿Cuáles son esos proyectos? En fin, aquí los he mencionado, pero esto no significa que sea lo único que se va a hacer o se necesite hacer. Esto es, digamos, independiente de las inversiones que se deben hacer y que están programadas a nivel de gobierno central, regionales, municipales, etcétera, etcétera. Eso tiene que seguir. Acá de lo que se trata son proyectos, digamos, para cerrar brecha, considerando además que se tiene que seguir invirtiendo en lo que ya está programado en el presupuesto. ¿Correcto? Ok. Y ahí están los proyectos. Programa de infraestructura vial para la competitividad regional, esa es la gran red vial secundaria del que habla el gobierno, el aeropuerto Jorge Chávez, en fin, carretera Canta-Guayay y Unis, longitudinal de la Sierra Tramo 2, en fin, esas son inversiones que faltan realizar, o las componentes que falta realizar. Ahí seguimos con los proyectos, carretera Ricardo Palma, longitudinal de la Sierra, tramo 4, red vial 4, en fin, del aeropuerto de Chincheros. Y aquí terminar con la construcción y mejoramiento de la carretera central, tramo autopista Puente Los Ángeles, Ricardo Palma. Ojalá lo hagan, porque ese proyecto está pedido pues hace muchos años, ¿no? Y es un cuello de botella cuando uno va por la carretera central. En fin. De acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura, en los próximos años entonces, en los próximos 5 años, se deben invertir por lo menos 44.000 millones de soles en proyectos de infraestructura vial, vías interurbanas y aeropuertos. 44.000 millones de soles. Y esos proyectos, en los que se tiene que invertir, tienen que ser proyectos, como les vuelvo a recalcar, sostenibles, económicamente, financieramente, ambientalmente, socialmente. Bien, entonces, ¿en qué tenemos que invertir? ¿O qué comprenden esos proyectos de infraestructura? Aquí ya entramos al tema. Ustedes saben que una infraestructura vial, si se trata de una obra lineal como una carretera, comprende estos componentes: el terreno natural, la construcción o conformación del terreno natural, el terraplén, las subrasantes, las calzadas, pavimentos, bermas, drenajes, obras de arte, estructuras, señaléctica, en fin, todo lo que se requiere para una obra vial, una carretera. ¿De acuerdo? Y de toda esta inversión, la mayor parte de todos estos componentes, la mayor parte de la inversión es en lo que está señalado. O sea, fundamentalmente los temas de movimiento de tierras y de los pavimentos. En cuanto a tecnología, en donde mayor se invierte en tecnología es en el tema de construcción de pavimentos, en toda carretera. Estamos hablando de un proyecto convencional que no incluya pues una gran cantidad de puentes, otro tipo de estructuras, ¿no? Viaductos, en donde puede haber una reversión del componente principal.
¿Ok? Entonces vamos a hacer referencia a la calidad de la tecnología precisamente para, digamos, construir esta parte de la infraestructura por ser, digamos, la que mayor atención requiere, la parte más importante en cuanto a montos de inversión. Bien, entonces vamos a hablar de la tecnología del futuro. ¿Cuál es la tecnología del futuro que necesitamos para construir infraestructura vial sostenible? En pocas palabras, pavimentos sostenibles. ¿Cuál es esa infraestructura del futuro, la tecnología del futuro? El término futuro es un término relativo. El término del futuro está relacionado con tu presente. Lo que tu presente determina tu futuro. Pero a su vez, tú tienes que ver cuál es tu presente para saber dónde estás. Entonces, aquí lo que quiero es mostrarles cuál es nuestro presente en la actualidad en Perú. ¿Cuál es nuestro presente en tecnología? ¿Ok? Este es nuestro presente. California Bidding Ratio, CBR. Todo el mundo sabe que es CBR. ¿Qué año se inventó este CBR? 1923, 1930. Este es nuestro presente. Ensayo Proctor estándar, modificado, lo que quieras. ¿Qué año se inventó? 1933. Este es nuestro presente. Ensayo para clasificación de asfaltos en base a penetración. ¿Qué año se inventó? 1921. Este es nuestro presente. Ensayo para diseño de mezclas asfálticas, método Marshall. ¿Qué año se inventó? 1939. Algunos me dirán, no, ingeniero, en realidad se inventó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues se inventó en la Segunda Guerra Mundial. 10 añitos más, menos viejo. Lo cierto es que Bruce Marshall empezó con sus investigaciones y propuso su método en este año. No nos engañemos. Ensayo para control de compactación, cono de arena, que es nuestro método preferido, por favor, para determinar el porcentaje de compactación. ¿Qué año se inventó? 1940. Método de la deflexión admisible, ¿qué año se inventó? 1953. Método para diseño de pavimentos. ¿Cuál es el método que se emplea en el Perú para diseñar pavimentos? Método Aston, ¿no? Unos dicen Aston 1993. Pero el 80% de los ingenieros usan el método Aston 1972 para conocimiento de la audiencia. Entonces, cuando hablamos del presente de la tecnología en el país, ¿estamos hablando del presente o estamos hablando del pasado? Estamos hablando del pasado, ¿no? Esto nos debe llamar a preocupación. Realmente, nuestro presente está en el pasado y el futuro es el presente. Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Nuestro presente está en el pasado. Yo creo que eso está claro, ¿no? Nuestro presente está en el pasado. Y el futuro, nuestro futuro, en realidad está en el presente de la tecnología disponible en el mundo y que por cierto no está en el Perú. Entonces, cuando hablamos de la tecnología del futuro, estamos hablando de que tenemos que ponernos al día en lo que existe en la actualidad como recursos tecnológicos para construir pavimentos, carreteras. No estamos hablando de cosas cibernéticas, del futuro,
viaje a la luna, no. Estamos hablando de lo que ya existe y que no empleamos simplemente. Por X motivos. Yo no voy a entrar aquí a criticar ni... Esto de acá que sea un llamado a la reflexión, una autocrítica para los que se sienten motivados, en fin, y digamos como algo que invite, digamos, a la acción para tratar de revertir esta situación, ¿no? ¿Cuál es la agenda para la tecnología del futuro, entonces? Acá quiero hacer algunos comentarios, ¿no? Y si ustedes me ayudan, pueden dar sus aportes sobre lo que es, digamos, el tema que puede ser más emblemático, la tecnología de pavimentos. Diseño de pavimentos. En la actualidad, nosotros empleamos el método ASTO, les dije, el método ASTO en 1993. Pero en realidad nosotros no empleamos el ASTO 93, empleamos el ASTO, como le dije, ¿no? El ASTO 7.2. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno, yo se lo voy a decir. Porque el ASTO 93 considera un modelo empírico para determinar el número estructural requerido, que es para toda la estructura del pavimento, es un SN total. Pero además requiere un análisis de capas, en donde uno determina el número estructural para cada una de las capas. Ese análisis, en el 80% de los casos, no se hace. Y si no se hace, significa que nos vamos al método anterior, el 72. En el 72 no se hacía ese análisis de capas. ¿Ok? Además, el método ASTO 93 es un método que contiene un modelo empírico, 100% empírico, porque viene del ensayo vial ASHO, del año 60. Y como es un método empírico, los resultados tienen que ser pasados por un análisis mecanístico para analizar por fatiga y por deformación permanente. Ese análisis por fatiga y deformación permanente en el 90% de los casos no se hace. Entonces eso amigos, colegas, eso nos demuestra pues que a veces no tenemos clara la cosa, qué es lo que realmente estamos haciendo en tema, por ejemplo, de diseño de pavimentos, y pensamos que estamos, bueno, en el mejor de los mundos. Ahora, aquí yo les he puesto MEPDG, que es el método mecanístico empírico, el nuevo método ASTO 2008. Estamos a 2019. ¿Hace cuántos años salió ese método? 11 años. ¿Es novedoso? ¿Es actual? No, hace 11 años. ¿Se emplea en el Perú? No se emplea. Bueno, muchas veces he tratado de hacer cursos sobre eso y nunca he tenido audiencia. No se inscriben los ingenieros especialistas en pavimentos, no se inscriben. Porque el comentario es que es muy difícil. Alucinan eso, un ingeniero diciendo que un método es muy difícil. ¿Qué tipo de especialistas, no? Esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Pero que este método es superior a este, obviamente. Acá tenemos 10 variables, o 11, o 15, como quieran, para caracterizar nuestro sistema suelo-pavimento. Y acá
tenemos 100 variables. ¿Dónde estará mejor caracterizado nuestro sistema suelo-pavimento? ¿Aquí o acá? ¿El que tiene 10 variables o 100? Obviamente, donde tiene 100. ¿Correcto? Claro, ahora me van a decir, no, lo que pasa es que ese método no está calibrado. ¿Sí? Puede ser. No está calibrado. Y yo les pregunto, ¿este de acá está calibrado? ¿Alguien ha calibrado en el Perú el ASO 93? Por supuesto que no. Entonces, vana excusa esa de que este método no está calibrado. Pero esa calibración, ¿a quién le corresponde? ¿Quién tiene que calibrar el método? ¿No es el especialista? ¿O quién va a calibrar el método? ¿El político, el diputado, el senador? ¿Quién va a calibrar el método? ¿O el alcalde? Somos los especialistas que tenemos que calibrar el método. Entonces es un poco también asumir la responsabilidad que nos toca como especialistas. Materiales, ¿no? Estamos hablando de la agenda para la tecnología del futuro. Materiales. Nuestros pavimentos, ¿cuál es el paradigma de nuestros pavimentos? Ustedes lo deben saber. Nosotros diseñamos pavimentos con una sola fórmula. Base granular, subbase granular, o si quieren al revés, ¿no? Subbase granular, base granular y carpeta. ¿Hay algún otro tipo de diseño que usamos en el Perú? No. 100% de los pavimentos, bueno, no quiero exagerar, 99% de los pavimentos tienen la misma estructura. Subbase granular, base granular, carpeta asfáltica. Y les digo el diseño, 20-20, 3 pulgadas. ¿Necesitamos especialistas, diseñadores de pavimento? Discúlpenme. El pavimento es 20-20, 3 pulgadas. ¿Para qué necesitamos especialistas? Bueno, esa es la realidad, pues. No salimos del 20-20, 3 pulgadas. Capas granulares y carpeta asfáltica. Es el peor diseño que se puede hacer, porque esas carpetas sobre bases granulares fallan por fatiga. Más aún si no se hace modelación mecanística para la carpeta asfáltica. Fallan por fatiga. Créanme. Entonces, la agenda del futuro va por los materiales granulares, saquen sus conclusiones. Tenemos la posibilidad de hacer capas estabilizadas. ¿Ok? Tenemos la posibilidad de hacer capas estabilizadas, con lo que quieran, emulsiones, asfaltos, cemento, cal. Cualquier cosa estabilizada será mejor que una capa granular. Para la carpeta asfáltica, seguimos empleando asfaltos convencionales. Ok, está muy bien. ¿Alguien analizó los tipos de asfaltos que producimos en el país? Estamos hablando de la agenda del futuro. Pues les digo que los asfaltos en el país son asfaltos que tienen base parafínica, es decir, alto contenido de parafinas. El límite es 2%. Pero los asfaltos nacionales superan largamente eso. Tenemos porcentajes de 6, 7 hasta 8%. No igualamos el contenido de parafina de los asfaltos ecuatorianos, a pesar de que somos de la misma cuenca, que es la cuenca del Marañón. ¿Y en qué se traduce el contenido de parafinas? ¿Alguien me puede decir? Muy simple. En la afinidad asfalto agregado. ¿Por qué creen que el negocio de los aditivos mejoradores de adherencia es tan próspero? ¿Por qué creen que se consume tanto aditivo mejorador de adherencia? ¿Gratuitamente? Porque hay problema de afinidad de asfalto agregado. Es lógico, es una consecuencia lógica. Yo no estoy inventando aquí nada. Porque si no hubiese problema de afinidad de asfalto agregado, no se necesitaría mejoradores de adherencia. ¿Es correcto?
¿O estoy equivocado? Si creen que estoy equivocado, levántenme la mano y corríjanme, ¿eh? Nunca es tarde para aprender. Entonces, sigamos pues construyendo pavimentos con alto contenido de parafinas. La gente del futuro nos diría, momentito, ¿quieres pavimentos duraderos, durables, sostenibles, que duren realmente el periodo para el cual han sido diseñados? Empieza a mejorar en los materiales. Empieza a pensar que tienes que mejorar los materiales. Y no sigas el paradigma, el cliché que siempre se ha empleado. Eso nos lleva a materiales de alta calidad, como son los asfaltos modificados con polímeros, que también existe el paradigma que son muy caros. No, yo no empleo ese porque es muy caro. Yo no sé si es muy caro. Otros me dicen que no es tan caro porque al final el balance es positivo. Como inversión inicial, no estoy hablando como mantenimiento. Pero si a eso le sumamos los costos de mantenimiento, ¿qué es más caro? ¿Mantener un pavimento que se empieza a fisurar a los 2 años o al año de construido? ¿O un pavimento que no se fisura en 10 años? ¿Qué es más caro? Entonces, ese análisis también tendrá que ser abordado por los especialistas. Luego tenemos, ya entrando al tema medioambiental, el empleo de los reciclados. Esto, a Dios gracias, ya está bastante compenetrado en la mentalidad. Y ya se están haciendo proyectos de reciclado, pero obviamente cuanto menos perturbamos el medio ambiente es mejor para la existencia de nuestro planeta. Especificaciones técnicas. ¿Qué nos dice la agenda para el futuro? Nuestras especificaciones técnicas están basadas en un modelo empírico, totalmente. La mayoría de parámetros son empíricos. Desmiéntanme si creen que no es así. Debemos pasar a un modelo por performance. Está basado en paradigmas, por decir, estabilidad flujo para mezclas asfálticas. ¿Quién no ha tenido problemas con ese famoso parámetro de estabilidad flujo? Y es un parámetro totalmente empírico, inventado, con valores sacados de un sombrero de copa. Hay magia, en ese parámetro hay magia. Sin embargo, están ahí en las especificaciones técnicas. Y todos los consultores y los constructores fieles al castillo, ahí tienen que cumplir con eso. Incluso el absurdo de que ese parámetro de estabilidad flujo se aplica para mezclas convencionales y para mezclas con polímeros. Alucinen. O sea, un parámetro de rigidez para una mezcla en donde tiene un asfalto especial para que no sea rígido. Y no cumple. La mayoría de veces no cumple la mezcla con polímeros. Otra cosa. Estamos entre ingenieros, ¿no? Vamos a razonar un poco como ingenieros. ¿Cuánto se presentan los problemas de rigidez? O por decir, que puede haber fisuramiento de un pavimento asfáltico por rigidez. ¿En qué situación? ¿A alta temperatura o a baja temperatura? Baja temperatura, correcto. ¿Por qué a alta temperatura el asfalto está blandito,
rigidez ahí, no hay rigidez. Y este parámetro de estabilidad flujo, ¿a qué temperatura se calcula? Marshall, 60 grados. ¿Es alta o baja temperatura? Entonces, esas incongruencias de establecer un parámetro de rigidez a 60 grados centígrados, ya pues, para los ingenieros nos debería llamar un poco la atención, ¿no? Entonces, amigos, la agenda del futuro, pues, también pasa por, nuevamente, ejercer un pensamiento crítico y comenzar a cuestionar cosas y paradigmas que nos llegan, pues, de atrás, y nosotros continuamos ahí con la inercia, ¿no? Materiales granulares, especificaciones técnicas. El ensayo de durabilidad. Ese ensayo se hace con sulfato de sodio, creo, ¿no? Y magnesio. ¿Para qué se hace el ensayo de durabilidad? Se hace para simular ciclos de congelamiento, descongelamiento. Así es. ¿Dónde? En los países del norte. Pregunto, como ingeniero, ¿no? Estamos entre ingenieros. En la Panamericana, en la carretera Panamericana en el Perú, ¿hay ciclos de congelamiento y descongelamiento? No, a lo mejor, no me he enterado. Sin embargo, tenemos que hacer ensayo de durabilidad. Bueno, no quiero aburrirlos acá, materiales. No, porque a lo mejor piensan que he venido aquí a rajar de todo lo que es la tecnología, pero no es así, no, mi intención no es esa. Mi intención es que como ingenieros reflexionemos en el mundo en el que estamos, en el lecho de rosas, y que con ese lecho de rosas queremos buscar construir, invertir 100.000 millones de soles y obtener pavimentos sostenibles. Ese es el escenario dramático. Materiales asfálticos. Ensayo de penetración. 1900, ¿cuánto le dije? 20, ¿no? Seguimos clasificando asfalto con ensayo de penetración. Y en las especificaciones dicen 60-70. Si por mala suerte tu ensayo sale 59, chifa, sonás. Bota tu asfalto. Así son los paradigmas. Entonces, estas cosas, pues, el asfalto que tú tienes que usar para tu proyecto se selecciona en base a la temperatura promedio. No interesa si es promedio de 60 y menos 20, no, es promedio. Si tu promedio está entre tanto y tanto, 60-70. Entre tanto y tanto, 85-100. 120-150. No, pero vamos a llegar a menos 20. No, el promedio dice que no puedes usar. No, pero estoy en la celda, mi temperatura máxima es 45 grados y el asfalto se calienta a 20 grados más. Es decir, no se toma en consideración la temperatura que va a alcanzar el pavimento, se toma en consideración la temperatura del medio ambiente. Y eso sabemos hace tiempo que está superado.
Lo importante es la temperatura del pavimento, y un asfalto no se calienta a la temperatura del medio ambiente, se calienta 20, 25 grados más, porque es un cuerpo negro, absorbe calor, retiene calor y lo incrementa. ¿Ustedes alguna vez le han puesto el termómetro a un pavimento asfáltico al mediodía, a la 1 de la tarde? ¿Cuánto dice? ¿20 grados, 30 grados? No, dice 55, 60 grados. Y seguimos calificando asfaltos y escogiendo asfaltos en base a la temperatura ambiente, no a la temperatura del pavimento. Estas son nuestras especificaciones técnicas, por si acaso, ¿eh? No, esto no es Macondo, ni es una fábula, no es una novela. Bueno, este método Marshall, 1939, ya en otros países ya desapareció, ya no existe método Marshall, porque estabilidad o flujo son parámetros empíricos, no tienen correlación con performance, no significan nada, solamente es un paradigma. Tu estabilidad tiene que ser más de tanto. Pídele que te explique por qué. No, es lo que siempre hemos hecho. Y ahora lo que tenemos pues es una tecnología super pave en cuanto a agregados, a grado de performance, que en realidad toma en consideración las temperaturas del pavimento. Y finalmente debemos hacer un diseño balanceado de mezclas asfálticas. Ustedes dirán, ¿qué es esto de diseño balanceado? Bueno, son mezclas asfálticas que finalmente son sometidas a ensayos de performance. Ustedes ya lo deben haber hecho también. Rueda de Hamburgo, ensayos de fatiga. Ahora me dirán, tecnología super pave, ingeniero, eso es muy novedoso, no hay laboratorios. Novedoso, eso es cuestionable. ¿Cuándo salió la tecnología super pave? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo se dio así a la luz? ¿Década de los 2000? ¿De los 90? Yo se los digo, rápido, 1993. ¿Cuántos años han pasado? 2003, 2013, 26 años. ¿Es una tecnología novedosa? Discúlpeme, ¿novedosa? ¿26 años? Ahora, no quiero pecar de mentira, pero esto de acá, parte de esta tecnología están en las especificaciones técnicas. Ya están. Lo que pasa es que no se aplica la mayoría de las veces. Continuemos. Construcción, control de calidad, diseño de materiales. ¿Quién diseña materiales? Cuando, por ejemplo, se producen agregados para mezclas asfálticas o para capa base. ¿Alguien diseña? Uno dice, voy a buscar tal granulometría. Bueno, la agenda del futuro dice que tienes que diseñar los materiales, y una vez que diseñas, tienes que replicar eso en tu planta de producción de agregados. Equipo de construcción. Hay que ponerse al día en lo que son equipos de construcción. Por ejemplo, el tema de las recicladoras, compactadoras con control de GPS, que está amarrado con la digitalización, y la tecnología BIM. Tecnología BIM, ¿ok? ¿Qué es eso de tecnología BIM? Bueno, es el nuevo sistema que se está empleando para gestión de la construcción, que considera el manejo de la base de datos, toda la base de datos que tiene un proyecto, y que en la actualidad está en papeles.
planos por aquí, especificaciones técnicas por aquí. Bueno, todo esto lo junto en archivos digitales y lo conecto. Entonces conecto el diseño de suelos con el diseño de pavimentos. ¿Ok? Todo digital. Suelos, pavimentos. Voy al campo y veo que los suelos cambian. Cambio los suelos, el diseño se actualiza. Directo. Todo está interrelacionado. Toda la data de un proyecto está interrelacionada. Características, secciones transversales. Secciones transversales. Modifico secciones transversales. Modifico en los archivos digitales. Metrados. Automáticamente cambian los metrados. Se actualizan. Están conectados. Eso es tecnología BIM. Esa es la agenda del futuro. Hoy. Eso existe. Control de calidad, sistema actual. ¿Cómo se hace aquí rapidito, para no aburrir? ¿Cómo se hace el control de calidad? Primero, control de calidad de materiales. ¿Correcto? Hago la producción de mis materiales, controlo la granulometría, el límite, etc. Las propiedades. Luego esos materiales los llevo a la pista. Controlo en la pista. Todos los materiales. Control de materiales. Después el material lo empleo para construir una capa. Capa de subbase. ¿Qué hago en la capa? Control de capa. ¿Qué controlo? Densidad en forma indirecta CBR. Ese es el control de calidad en la actualidad. Falta un tercer nivel. Control de la performance. Es decir, no solamente basta que tú te asegures que el material cumple y que la capa esté bien compactada, sino que esa capa responda ante el esfuerzo que va a tener cuando esté en servicio. Ese control es el control que corresponde a un tercer nivel, que es el control de la performance. Eso en el 85% de los proyectos no se hacen. En algunos se hace un amague de controlar la deflexión admisible, pero esa es una metodología también que tiene sus limitaciones. Porque el control deflectométrico es un control basado en un método empírico y que solamente considera un parámetro, la deflexión máxima. Y sabemos ahora que no solamente basta con controlar deflexión máxima, sino hay que controlar curvatura, deflexión máxima y curvatura, porque un pavimento puede tener la misma deflexión admisible, pero con curvatura diferente. Y en un caso tienes un buen pavimento y en otro caso un mal pavimento. Entonces, ese método basado solamente en deflexión admisible es un método totalmente limitado. Por eso es que se debe emplear un control de calidad basado en métodos racionales, basados en la medición de curvas de deflexiones y retrocálculo de módulos. Que en resumen significa esto: lo que diseñas tienes que obtenerlo o tiene que ser igual a lo que construyes. Lo que diseñas tiene que ser igual a lo que construyes. Si no, estás engañando al Perú. ¿Me explico? Cuando el ingeniero va al gabinete, está haciendo los estudios, dice que su pavimento, hace su estudio de suelo y dice que su módulo de su suelo es este, dice, le voy a poner, bueno, su base granular, carpeta fuerte.
Su base granular 1100 kilogramos, base granular 3200 y carpeta asfáltica 30.000. Eso es lo que él dice, cómo va a ser su pavimento. Entonces viene, se produce la licitación, gana el contratista y empieza a construir. Y le dan este diseño, lo toma, los planos, y empieza a construir. Capa 1, capa 2, suelo, perdón, primero suelo, capa 1, capa 2, carpeta. Y obtiene esto. ¿Alguien ha verificado que el módulo del suelo que decía el proyectista se cumple en el campo? Se tiene que cumplir. Porque el objetivo es construir esto. Si en el campo no obtienes esto, ¿qué estás haciendo? ¿Solamente basta con que la compactación sea 100%? ¿O que la durabilidad, ese ensayo que nos dicen que tenemos que hacer, sea menos del 12%, ¿no? ¿Solamente basta que? ¿O que el equivalente de arena sea 40%? ¿Eso es lo único? No. Tenemos que verificar que la performance de lo que hemos construido, control de performance, satisfaga lo que el diseño está pidiendo que se deba construir. La agenda del futuro. Gestión de la información. Todos los proyectos producen toneladas de papel. Nos vamos a amanecer haciendo un informe, es lo que siempre escucho. Tenemos que presentar 3 originales, papel, sale el papel en carretillas, directo a Provida Nacional. ¿Para qué sirve eso? Nada está digitalizado, nada. Pasan los años, comida de pericotes. Gestión de la información. Los países adelantados son adelantados porque manejan bases de datos. Tienen la información a la mano. Quiero saber en tal proyecto cómo eran los suelos. Vas a la base de datos, te conectas por internet, bajas la información. Ah, los suelos son así. Datos de clima para saber ¿qué tipo de asfalto se necesita en un proyecto? Necesito tener datos de clima, de temperaturas máximas, temperaturas mínimas. ¿Quién tiene esos datos? Cenami. ¿Son de libre disponibilidad? No, los venden. ¿Deberían ser de libre disponibilidad? Sí. Porque nosotros con nuestros impuestos pagamos por esa información. Cargas, IMDA, pesos, esos espectros de cargas. ¿Saben que existe una base gigantesca de datos, de cargas? ¿Ustedes saben? ¿Saben dónde están esos datos? ¿Alguien tiene una idea? Así, dígame una idea así, fugaz. En los peajes, en las estaciones de pesaje. ¿Esa data se emplea? ¿Se utiliza para diseñar pavimento? No. Está la data ahí. Está ahí. Nadie lo usa. Agenda del futuro. Para esto, para usar esa data, para que Cenami nos dé los datos del clima, necesitamos, no sé, hacer algo extraordinario. No, hay que pedirlo, hay que exigir, hay que imponer nuestro derecho a construir buenos pavimentos sostenibles.
Estudios y diseños. Todos los años se hacen estudios de suelos, de diseños, de suelos. ¿Dónde están esos? Tanta plata invertida, tanta plata que se llevan los consultores a sus bolsillos. ¿Para qué sirve? Para que tengan autos de lujo, Audi, Q7. Esos estudios deberían ser dominio público. Dominio público. Deberían ser publicados en Internet. Transparencia, anticorrupción. Ahí no hay de que no te observo y el funcionario sacando la suya, ¿no? A ver, que todo el mundo vea la calidad de los estudios. Y de paso que aproveche la información. Porque si yo tengo que hacer un nuevo estudio en Chachapoyas, quiero saber más o menos cómo son los suelos, pues quiero tener una idea, un punto de partida. Estamos condenados a empezar de cero, siempre es cero. Empiezo de cero, de abajo, subo, termino y ¡fum! Cero. Al siguiente, cero. No hay una escala de progreso. Voy a empezar donde el otro se quedó para mejorar y mejorar y subir y subir. No, siempre es de abajo. Por eso es que esta información es valiosa, esta información debería ser aprovechada. Y es pública. A los consultores, a las empresas se les paga con nuestros impuestos. Tenemos derecho a exigir esa información. Finalmente, gestión de proyectos. Gestión de proyectos. No es moda. Esto se requiere. Si por casualidad o por ventura se comenzase a exigir gestión de proyectos en todos los proyectos de infraestructura, se acabarían los problemas de falta de transparencia, al contrario, de corrupción. Porque cuando se gestionan los proyectos, hay un responsable de la gestión de la performance, los alcances, los costos, los tiempos y la calidad. Ese responsable de la gestión, que es separado de los que están involucrados en la cuestión técnica, serían los responsables, y le quitas la posibilidad a que los interesados sean juez y parte. Falta gestión de proyectos, faltan gestores de proyectos, project managers. Necesitamos, ¿ustedes saben cuántos project managers, ingenieros project managers se requieren en el Perú? 100.000. Para manejar todos los proyectos que se requieren manejar. Estoy hablando de todo tipo y en todos los ámbitos del gobierno, ¿no? Gobierno central, gobiernos locales, gobiernos regionales, y todo tipo de proyectos, no solamente carreteras. La gestión como especialidad involucra a todo tipo de especialidades, porque la gestión, el project management en sí, no está directamente relacionada con la especialidad, sino con el manejo del proyecto, que se cumplan los alcances que dicen los contratos, que se cumplan los costos, que se cumplan los plazos, que se cumpla la calidad. Eso no está relacionado con una especialidad. Entonces, cuando hablamos de un project manager, no estamos hablando necesariamente de un ingeniero, o no necesariamente hablamos de alguien que sepa de ingeniería. Gestión del riesgo. ¿Alguna vez se ha gestionado el riesgo en un proyecto de construcción de carreteras? Les pongo un ejemplo.
Todos sabemos que en un proyecto de pavimentación en una carretera está directamente relacionado con el suministro de asfaltos. ¿Ok? El asfalto es clave, tiene que llegar a la obra para que no se pare la pavimentación. ¿Existe la posibilidad, existe el riesgo de que falte asfalto en la obra? Por supuesto que sí. Depende de muchos factores, de la misma refinería. ¿Y alguna vez alguien ha hecho un análisis de riesgo que considere el abastecimiento del asfalto? ¿Y qué política debe implementar si es que se produce un fallo en el suministro? Entonces, el tema de gestión de riesgo es importante, porque si tú no consideras ese análisis en tu proyecto, ahí vienen los adicionales, las ampliaciones de plazos, porque se paralizó tu proyecto. Incurres en mayores gastos. Gestión de los cambios. Estamos hablando de gestión de proyectos, gestión de los cambios. Quieren cambiar porque hubo ahí un cambio en el suelo. Hay un cambio en el proyecto, hay que hacer mejoramientos. Corrupción. No, corrupción no. Hay que hacer una adecuada gestión del cambio y para eso existe un gestor del proyecto que sale fuera del equipo. Y este gestor de los cambios recurre, si es necesario, a un nivel más especializado para pedir información que pueda sustentar el cambio. Si está sustentado, se produce el cambio y vamos para adelante. Ahí no hay control interno, contraloría. Al final, mis estimados amigos, todo es gestión. Todo es gestión. Tiene que haber gestión de proyecto. Y luego las famosas PMOs, que en realidad son elementos que apoyan a la gestión, porque no es lo mismo un ingeniero solo o un funcionario, no tiene que ser ingeniero, que hace la función de project manager. No es lo mismo que esté solo, que tenga un cuerpo de apoyo en donde haya recursos, tecnología, normas que lo apoyan a su gestión, le están dando respaldo. La información que el gestor del proyecto le da a la PMO se encarga de difundirla a todos los interesados, Provías, el propietario de la empresa, el estamento social, el periódico, y se maneja de esa manera, de forma más eficiente, la gestión del proyecto. Ese es el papel que deben cumplir las PMOs. Bueno, conclusiones. Bueno, ¿cómo es posible lograr todo esto? Esta maravilla de que la agenda del futuro. ¿Qué es lo que falta? Fortalecimiento institucional, obviamente. Y cuando hablamos de fortalecimiento institucional, hablamos del sector público. Bueno, hay que comenzar a cambiarle el chip a los funcionarios públicos. Vía ley, vía decreto, lo que sea, pero hay que comenzar a hacerlo, porque así como andan las cosas, sector privado, el sector privado tiene que comenzar a ponerse las pilas, porque si no la cosa no funciona. Pero para eso se necesitan incentivos. Ninguna empresa privada va a invertir en laboratorios, en tecnología,
si es que no tiene un incentivo. Por ejemplo, en un concurso, calificación, si aporta nuevas tecnologías, 5 puntos más. No aporta nada, no quiere invertir nada, el dueño de la consultora se la quiere llevar toda, 0. No hay incentivo. Laboratorios. ¿Cuántos laboratorios para ensayo de asfaltos, de ensayo de performance, EPG hay en el Perú? ¿Cuántos? Dígame uno, por favor, dígame uno. Un hito. No, TDM es una empresa privada. Yo sabía que me iban a dar esa respuesta. Estoy hablando laboratorios independientes, sector público, universidades. TDM es un productor que tiene un laboratorio. Honor al mérito, muy bien, controlan sus productos con su laboratorio, pero son juez y parte. ¿Qué universidad tiene el laboratorio? Ninguna. ¡Qué vergüenza! En el Perú no hay ninguna universidad que tenga laboratorio. Vergüenza ajena. Ministerio de Transportes, ¿tiene laboratorio? Sí tiene uno. ¿Cuándo se compró? 1998. ¿Tecnología de hace cuántos años? 21. Hace 20 años, tecnología de hace 20 años. Entonces, amigos, vean ustedes que la agenda del futuro está bien cargadita. Bien cargadita. Pero es nuestra realidad, eso es lo que nos toca vivir. Y bueno, no caigamos en el derrotismo y decir, bueno, estamos hasta las patas. No, sí. Si no conocemos nuestra realidad, no nos vamos a superar. Hay que ponernos de pie y hay que comenzar a trabajar, cada uno en el nivel donde está, para mejorar las cosas. El contratista, que sabe y reconoce su problema, dice, no, yo tengo que hacer esto diferente. Porque si sigues haciendo lo mismo, no vas a tener resultados diferentes. La próxima vez tengo que hacer estos ensayos donde sea. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Acepta pues, tienes que mandar ahí. Tiene laboratorio SuperPay. Cruza la frontera de Aguas Verdes, pasas a Huaquillas. A 1 hora dejas tu muestra y regresas al Perú. Comes tu ceviche de conchas negras, esperas un día y ya está tus ensayos en laboratorio. No hay desarrollo económico sin desarrollo tecnológico. Y hablar, no pienses en desarrollo económico si no tienes desarrollo. Los países asiáticos, del sudeste asiático, han logrado ese desarrollo explosivo que tienen por el desarrollo de la tecnología. Mejor ejemplo no puede haber. Si queremos ser países con un mejor desarrollo económico, no digo que vamos a salir países desarrollados, no. Un mejor desarrollo económico, tenemos que desarrollar la tecnología. Señores, no se puede invertir. Bueno, aquí no hay ningún político, pues me hubiera gustado que aquí hubiese algún político, ¿no? No hay político, salvo que me equivoque, ¿no? No se puede invertir 100.000 millones de soles en un plan de infraestructura sin tener un plan de desarrollo de tecnología. Falta un plan de desarrollo de tecnología, con metas específicas. Discúlpeme, si voy a invertir 100.000 millones de soles, 100.000 millones de soles, ¿por qué no puedo invertir 10 milloncitos para implementar 2 buenos laboratorios regionales, uno en el norte y otro en el sur? ¿Qué significa en porcentaje? Nada.
No significa absolutamente nada. Es querer hacerlo. Es tomar la decisión política de hacerlo. Lo voy a hacer. Debe haber una toma de conciencia sobre el tema de la tecnología. Espero que esta charlita haya contribuido a eso, a una toma de conciencia, estimados colegas y amigos. Muchas gracias. Bueno, si tuviesen alguna pregunta, comentario, con todo gusto. Yo también tengo una pregunta. Perfecto, me parece bien. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Acá el ingeniero Ceballos. ¿Usted? ¿Puedo hacerla? ¿Ah? ¿Puedo hacerla? Sí, por Sí, favor, sí, a viva voz. Bueno, viva voz. Sí, porque no hay... Primero, Pablo, felicitarte por haber tocado este tema así abiertamente. Compartimos contigo todos estos ideales hace muchos años. Hemos intentado hacer varias veces asociaciones sobre pavimentos, porque hay una dispersión total sobre el tema de pavimentos en el Perú. No se pudo concretar porque es una donación de tiempos, nada más que hemos dado, pero no hay ningún apoyo de ninguna entidad al respecto. ¿No es cierto? Entonces, no hemos podido, tal vez desde el lado privado, hacer algún aporte en una institución muy sólida. Sin embargo, hemos continuado en nuestra vida profesional tratando de aportar algo en algunos proyectos y lo hemos hecho algunas veces en conjunto, juntos o a veces por separado. Nos une además una gran amistad. Pero como tú sabes, la gran traba, justamente para lo que el Estado mismo está diciendo, es el propio Estado. Este es un elefante que quiere convertirse en gacela y no se da cuenta que tiene patas de elefante. El plan de competitividad está sostenido en unas patas de elefante actuales, como bien lo has dicho tú, sin tecnología no vamos a poder avanzar. Entonces, mi pregunta sería, para no alargarme con el tema, es ¿por qué no se puede implementar todo esto? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quiénes saben dentro del Estado lo que se tiene que hacer? ¿Cuánta gente dentro del Estado tiene una idea de lo que tú estás haciendo? Yo veo el Estado anquilosado en sus normas de control, los especialistas solo saben repetir, cumplen los términos de referencia y ahí está todo lo que tú has explicado como obsoleto. Hoy día los ingenieros, tú también tienes que cumplir exactamente lo que dicen los términos de referencia, porque si no eres ajusticiado económicamente y penalizado en tu contrato. Entonces tenemos que ir, creo, al meollo del asunto. ¿Dónde está el problema? Y esa sería mi pregunta a ti, ¿dónde está el problema? Bueno, para ser breve, yo diría lo siguiente, ¿no? O sea, todos tienen que hacer su parte, no solamente es el otro tiene la culpa, siempre es lo más fácil de decir, ¿no? El otro tiene que hacer, el otro que empiece primero, ¿no? Todos tienen que poner de su parte en el papel que le corresponde, el consultor como consultor, obviamente haciendo lo mejor posible su trabajo, el Estado como Estado, pero obviamente que este tipo de transformaciones no son pues, digamos, meramente técnicas, son decisiones que se deben tomar en los más altos estamentos, son decisiones políticas. Todas esas transformaciones que ha habido en los países y que ahora son desarrollados se han debido a decisiones de tipo político. O sea, ha habido claridad de mente y se ha tomado la decisión, pero nos corresponde a nosotros como técnicos exponer el problema en cuanto lugar y foro haya para ser escuchados. No nos queda otra, y no quedarnos callados. Ahora bien, también hay que hacer un trabajo como gremio, Colegio de Ingenieros, a nivel político,
Para eso existen, pues, comisiones de transporte en el Congreso, existen diferentes foros en donde hay que insistir hasta que seamos escuchados y que los políticos reaccionen, pues, y digan, ah, caramba, pero si la cosa es tan lógica, si se está destinando cientos de miles de millones de soles para hacer este tipo de inversiones, ¿cuál es el problema para decir, bueno, voy a dar un par de milloncitos para un laboratorio? ¿Cuál es? O para pagar bien a un consultor para que haga una buena revisión de especificaciones, lo mejor del estado del arte en el mundo, que venga acá. Eso no cuesta, no es un tema económico, es otro tipo de tema de voluntad. Esa es la reflexión que te podría decir. Más allá no puedo, yo no tengo la varita mágica, todavía no me he vuelto un mago. Quisiera, pero no. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, lo felicito por su buena exposición y más que todo quería hacer es como a modo de comentario, si alguno de los planes también que abarca los 52 planes, hay proyectos de reparación, mejoramiento o ampliación de la vialidad, ya que también hemos enfocado mucho en la parte de querer construir, querer hacer y no potenciar lo que las vialidades o lo que ya se tiene, ampliarla, mejorarla, mejorar el nivel de seguridad, de funcionamiento. Ese es mi comentario. Ok, esto de los 51 proyectos y del plan de infraestructura en realidad es como una motivación. Eso me pareció apropiado hablarles para que vean cuánta plata se puede invertir, ¿no? En cuántos proyectos. Pero en realidad todos estos temas que yo he mencionado de especificaciones es aplicable a cualquier tipo de proyecto, en donde nosotros estemos, no necesariamente que forme parte del plan de infraestructuras, ¿no? Porque todos los proyectos que se construyan, y de todo tipo, y te doy la razón, o sea, no tienen que ser solamente proyectos nuevos, pueden ser ampliaciones, rehabilitaciones, incrementar la seguridad o lo que sea, todos merecen ser bien hechos, porque hay un beneficiario, un gran beneficiario que reclama eso, que es la nación, conformada por todos los peruanos. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ante todo, felicitarlo por su increíble y muy nutritiva ponencia. Gracias. Ha sido de bastante aporte para todos los presentes. Y bueno, le quería comentar, efectivamente, pues en el Estado se viene dando la aplicación muy tradicional o muy obsoleta, ¿no?, de los métodos Marshall. Y después de haber estado ejecutando, en mi caso, a título personal, unos proyectos con esas metodologías, tuve una oportunidad de trabajar ya con las tecnologías SuperPave, en donde nos pedían y hacíamos en realidad pues ensayos de rueda de Hamburgo, módulo de resistencia, fatiga, etcétera, ¿no? Y yo tuve pues una idea de que esto ya iba a venir continuando hasta el día de hoy, ¿no? Pero sin embargo a partir del año 2017 hacia adelante nuevamente hemos retornado. En el Perú ya no se está tocando mucho estas nuevas tecnologías, ¿no? Para mencionarle así el caso concreto, estoy hablando de la carretera Tacna-La Paz, subtramo 3, ¿no?, en donde se aplicó esto y se desarrolló bastante desde el proyecto hasta la entrega de la obra, ¿no? ¿A qué cree usted que se debe que otra vez hayamos retornado? Ya no, en el Perú no se ve esta nueva tecnología, solamente fue un proyecto, como que un chispazo del Estado y ahora hemos retornado a lo que hace años venimos haciendo. Gracias. Bueno, buena pregunta, ¿no? Pero habría que preguntarle a los responsables, ¿no? Pero
no quisiera pensar que es por mala fe, o sea, o es por desconocimiento o es por facilismo. No nos olvidemos la idiosincrasia del funcionario público, ¿no? El funcionario público, generalmente mal pagado, con contratos con contrato cash por un mes, ¿se va a esforzar? Eso forma parte de los males, ¿no? O sea, no tenemos funcionarios de carrera, formación técnica, fortalecimiento institucional, vamos a capacitar a todos los funcionarios públicos. No existe eso. Entonces, obviamente, se le venció el contrato al que sabía, se fue, y entra uno que no sabe nada y, por supuesto, no va a hablar pues de módulo resiliente. Habla de lo que leyó en el Valle Rodas, ¿no? En Science Martian, edición 1954, ¿no? Por si acaso. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, yo tengo una pregunta para el ingeniero del Águila, que es la siguiente. A raíz del comercio, hizo una entrevista al señor Casabones sobre el puente que está sobre la vía expresa y dijo lo siguiente: nosotros hemos hecho la revisión de ese puente y ese puente está en perfectas condiciones. El estudio, y dijo, pero no me pronuncio sobre la construcción. Entonces, sobre el argumento dijo, bueno, el decano del Colegio de Ingenieros está equivocado. Yo creo que no estaba equivocado, porque el ingeniero Oscar hizo referencia a algo que ha hablado el ingeniero del Águila, que la performance o el confort. El confort y la performance finalmente es lo que interesa, es si la viabilidad, la sensación de bienestar que tiene el usuario está conforme. Si hay una alta vibración en ese puente, ¿es correcto o incorrecta que afecte el bienestar del usuario? O sea, ¿es correcta o incorrecta la afirmación que hizo el ingeniero Casabones? Yo concuerdo, porque no todo es diseño. Hay que ver también la parte constructiva. Y por eso es que he mencionado los temas de control de calidad, de materiales, diseño de materiales, y todo tiene que ir a la... Y luego, terminada la obra, hay que hacer un nivel final que es el control de la performance. Eso me queda claro que es válido para cualquier tipo de proyecto de vialidad en donde haya un uso de las personas, incluso la seguridad, ¿no? Perfecto. Para ir de acuerdo con las preocupaciones del ingeniero Ceballos, que siempre yo creo que el costo de la ingeniería y el costo tanto del diseño como de la supervisión está, del lado crítico. Yo estoy, proponiendo que se haga un estudio, y lo tengo ya medio a hacer y voy a invitarlo al ingeniero Ceballos, sobre los costos de construcción y de diseño que hay en Europa. Y se van a dar con la sorpresa de que los costos de diseño y supervisión tienen unos porcentajes con relación a la construcción, comparándolo con el Perú, de 20 y 30%. O sea, comparando costos de construcción y costos de diseño, en Europa un costo de diseño puede, en términos peruanos, estar alrededor del 15 al 20%. Entonces, su preocupación que tiene que acá en el Perú efectivamente se maltratan pues a los diseñadores y a los supervisores pagándoles pues unas tarifas que no están de acuerdo, porque finalmente el diseñador es al propietario le interesa que lo haga bien, y el supervisor es el representante del propietario o del cliente, como le queremos decir, ¿no es cierto? ¿No? Finalmente el contratista es el que da el servicio, y la calidad de ese servicio está en función de quiénes son los asesores del propietario, ¿no? Entonces, dicho esto, quería yo proponerles, no sé si hay un observatorio vial donde se recojan las quejas, todo, puede ser que no necesariamente alguno de ustedes, pero puede uno,
que hay un malestar evidente, ¿no? Y que las obras pues no pueden demorarse en ejecutarse 10 años, 15 años. No sé si la propuesta, ¿qué le parece de crear un observatorio vial desde el punto de vista de la calidad de los diseños? Me parece magnífico. Sí. Yo podría decir lo siguiente, primero complementando lo que ha dicho el ingeniero, que recién tengo gusto de conocerlo porque está en un proyecto en el que participamos también. El gran problema que hay en este momento no es una falta de tecnología o de que los ingenieros no estén al tanto de las cosas o les falte deseo. El problema es de que las carreteras que hace el Estado las hace a través de un organismo, y el organismo ha definido como una especie de Torá o de libro sagrado los términos de referencia, y lo que deciden y diseñan como equipo que debe tener el consultor, porque todos los proyectos se empiezan en el estudio, un estudio mal hecho va a ser una obra que va a salir mala. Entonces, quienes nunca han hecho estudios, que están en el Estado, definen cuánta gente debe hacer el estudio, en qué tiempo, con qué monto y con qué reglas de juego. Pero ellos entran al Estado, son funcionarios y su misión no es hacer ingeniería. Su misión es cumplir, y está en su contrato, exigir que se cumplan los términos de referencia. Yo tengo un caso que un día lo presentaré, donde el órgano de control interno le ha observado a los funcionarios que no son malos, ojo, no quiero decir malos de perversos o que son algo así, sino que ellos cumplen su contrato. Pero en ese cumplir su contrato es que hagan cumplir los términos de referencia a los consultores, en el caso de estudio. Y entonces se da, por ejemplo, un caso. Hemos hecho el estudio de una carretera, hemos puesto todos los puntos de control, georreferenciados, los BMs, todos los puntos. Todos están filmados, tienen fotos, tienen sus fichas, tienen todos los detalles. Bueno, el órgano de control interno ha ido después de un tiempo, porque el estudio todavía no termina, y ha encontrado que faltan 12 puntos de como 300. Entonces es un hallazgo. Con eso lo está auditando al funcionario que había aprobado el estudio y que, a pesar que le demuestra, le dice: yo quiero verlo en el campo. Hemos estado en el campo con los funcionarios de control interno. Los campesinos le dicen: bueno, en la época de sembrío lo hemos retirado pues para sembrar. Entonces, ahora, ¿en qué concluye todo este trabajo que se está haciendo? Que ahora tenemos que ir y reponer el punto como si eso fuese crucial o importante. Reponerlo no tiene ninguna importancia. El punto ya fue definido, tiene sus coordenadas X y Z con la precisión del caso y fue auditado en su momento. Pero no, si nosotros decimos que los especialistas de las entidades tienen alguna capacitación técnica, a veces un poco menos porque les falta experiencia o qué sé yo, imaginemos cómo es control interno. Son ingenieros casi viejitos, ¿ok? No quiero ser peyorativo, porque nosotros ya andamos absolutamente, no están actualizando. Yo nado en el mar, o sea que yo hago 3-4 kilómetros de natación en Y el mar. más atrás está la Contraloría. Entonces el funcionario público ya no quiere hacer ingeniería. El funcionario público quiere no ser embarcado en un proceso de auditoría que lo pueda llevar, como hay muchos, César, individualmente tienen que defenderse. ¿Okay? César, pero ahí tú estás tocando pues ya varios temas, ¿no? Número uno, incapacidad, pues, ¿no? ¿De quién? Aquí, de la persona que te dice que pongas el punto cuando no se necesita. Tú no le Ese es... al órgano de control. No, está bien, pero yo le he dicho en mi conferencia, la solución para todo es gestión de proyectos. Saca el tema de la gestión del contrato del ámbito de esas personas. Es la solución. Entonces lo que se tiene que hacer es promover que toda entidad, todo sector tenga una PMO y un equipo de gestores de proyectos, que no necesariamente tienen que ser ingenieros. El problema es de que aquí yo veo es de que hay un tema incluso de rivalidad.
entre ingenieros, celos, envidias, puede haber. No, sí hay, porque yo también tengo mi experiencia como consultor, pues. Entonces, pues, el tema es que ese asunto de decir por qué se hizo o por qué no se hizo es un tema de gestión, que puede obedecer, por ejemplo, a una gestión de cambios, que si lo tomó, esa decisión la tomó alguien diferente, bien sustentado, control interno o quien sea que venga no va a poder hacer nada. Así de simple. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Si seguimos haciendo lo mismo, ¿qué es lo que propones? Sacar a toda la gente, que no haya control interno. No, sí. Tiene que haber todo tipo de cambios para que la cosa cambie, incluso la gestión. Porque tú estás hablando de un tema de gestión. Sí. Pero tiene que haber de todas maneras un observatorio vial, creo yo, porque, o sea, a mí me parece una idea magnífica, es más, comprometo al capítulo de Ingeniería Civil a que promueva la idea y se forme un equipo y que no tiene que ser ubicado geográficamente, a través de Internet, una página web. Acaba de decir el ingeniero que no le capté mucho, parece que ha habido una carretera Tacna a La Paz que tenía unas características de diseño bien innovadoras y que se hizo esa carretera y nunca más se ha regresado a esos estándares de diseño. Eso, por ejemplo, conviene darle una publicidad pues del tamaño de la luna, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿ah? No, yo lo puedo asumir, o sea, yo lo puedo hacer, yo no tengo ningún problema. El otro día... No, ¿por qué? O sea, si comenzamos a tener temor para decir las cosas... No, para decir, acá lo que se trata es, alguien tiene un contrato, y si no cumple contractualmente los famosos términos de referencia, es multado y sancionado. Es un tema de gestión, César. Hay que cambiar la forma como se gestionan los contratos. ¿Cómo es su apellido? El ingeniero González. O sea, el ingeniero González ha dicho, oiga, hizo una carretera Tacna, La Paz, con unos estándares de diseño innovadores, que parece la carretera funciona muy bien, para no decir de la misma maravilla, y eso se ha retrocedido. O sea, ¿eso por qué ha sucedido? Entonces, si alguien no llama la atención, por ejemplo, yo he entrado a una discusión en un chat privado que tenemos respecto de la Costa Verde. Por ejemplo, esa vía, la Costa Verde, desde Regatas hasta, por ejemplo, digamos, San Miguel, para mí eso no tiene nada de seguridad, nada de viabilidad, y no tiene nada de nada. O sea, no cumple ninguna norma de diseño. Ninguna norma de diseño. Pero si nadie lo dice, ¿no es cierto?, públicamente, César. si nadie lo dice públicamente, los alcaldes, los gobernadores regionales, los ministros van a pensar que todas las cosas siguen estando bien. Por ejemplo, yo he recogido de que los montos que se le paga a los diseñadores es un monto insuficiente para hacer un diseño pues adecuado. Entonces eso hay que demostrarle al Estado. ¿Cómo se le demuestra? Sacamos unos proyectos de Francia, de España, de Italia y de Alemania, ¿no es cierto?, donde se paga el 10% por diseño, con unos costos de construcción que son más bajos que acá en el Perú. Entonces decir, oiga, señores Estados, miren, la ingeniería en estos sitios en porcentaje, no en costo, en porcentaje es tanto. ¿Ustedes por qué acá están, bajo qué criterio están ustedes pagando esos porcentajes? Eso hay que decirlo, porque si no lo decimos, simplemente vamos a estar en una... Es más, yo lo que propondría es, me parece muy buena la idea, pero no tenemos que ir tan lejos. O sea, si estamos comparando la calidad de nuestros proyectos con la infraestructura de los países de la OCDE, entonces hagamos un estudio de cuánto pagan a los consultores de los otros países de esa organización. Simplemente, si queremos imitarlos y acercarnos a ellos, les deben estar pagando mucho más.
Bueno, vamos a cerrar esta interesante conversación. Yo creo que debemos hacer algo. Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché un resonador fue en una carretera en Florida, creo que era para que el fulano que se va a salir de la pista se dé cuenta que está pues. Claro, los rumble strips, ¿no? A los costados. Así es. Pero estas son cosas que hay que ponerlas en la práctica. Si la dejamos a nivel de conversación, va a ser lo mismo que nada. Muy bien, bueno, aprovechamos la oportunidad de agradecerlo a Pablo, una gran persona y un excelente profesional. Invitamos acá al centro para que reciba el reconocimiento del capítulo de Ingeniería Civil y nuestro gran agradecimiento por la importante disertación. Muy amable, ingeniero Pablo, y nos estamos viendo. ¿Acaso? Gracias. Excelente.